Descríbenos la imagen de tu llegada a Haití. Bueno, pues a ver, nosotros aterrizamos en Santo Domingo aproximadamente unas 24 horas después del terremoto, al día siguiente. Alquilamos un coche y acompañamos a un convoy de bomberos que iban a ayudar en la primerísima fase de la emergencia. Entonces atravesamos el país y cruzamos la frontera de noche. La sensación que tengo es un paisaje casi fantasmagórico, porque llegábamos y había una oscuridad absoluta, nos abrieron una verja con un candado roñoso, una persona con un kalashnikov al hombro. Esa era la frontera para entrar al país, para que os hagáis una idea, ¿no? Como diciendo, bueno, pasad porque toda ayuda es bienvenida. La carretera estaba vacía, de repente aparecían como sombras, como si fueran fantasmas de gente asustadísima, no veíamos si había muchas viviendas afectadas, y ya cuando nos fuimos acercando a Puerto Príncipe y empezó a hacerse el día, empezó a amanecer, bueno, la sensación es un país de zombies, una situación tremenda, muertos por todas las aceras, algunos cubiertos, otros sin cubrir, pero muertos, decenas, centenares de muertos, edificios destrozados, prácticamente no había ni un solo edificio en pie, y eso que no estábamos en la zona más afectada, eran montañas de escombros una tras otra. Ellos nos iban contando, mira, que había una comisaría de policía, pues se calcula que hay 20 personas enterradas, ¿no? Gente deambulando de un sitio a otro, claro, veías a los haitianos allí y decías, ¿pero dónde van estas personas? Y te decían, les preguntabas y les decías, ¿has perdido tu casa? Sí. ¿Dónde vas? No, no sé, me voy para allá. En fin, gente conmocionada, ¿no? Ese es el primer impacto. Los primeros momentos en Haití fueron de caos. ¿Cuánto tiempo se tardó en recuperar una relativa normalidad? Bueno, pues efectivamente, los primeros días nuestras crónicas eran de esto es un desastre, aquí nadie está asumiendo la responsabilidad y la organización, porque hay que tener en cuenta que en Naciones Unidas se les cayó el edificio, el gobierno estaba desaparecido. Yo creo que empezamos a ver que había una cierta normalidad, entre comillas, como a los 8 días, que yo creo que a los 8 días, ese jueves, sí, 8 o 9 días, yo hice una crónica de intentan recuperar la vida cotidiana, porque veíamos que ya había puestos callejeros en la calle, que los haitianos, pues que en los campamentos empezabas a ver gente jugando al fútbol, que eso te daba una idea como de, bueno, pues que ya intentan poco a poco hacer cosas normales, ¿no? Pero claro, una normalidad entre comillas, porque estaba 1 millón de personas viviendo en la calle, ¿no? Nadie se atrevía a volver a sus viviendas. Yo creo que, no sé cómo está ahora mismo el tema, pero yo creo que muy poca gente está entrando a dormir a las viviendas porque seguía habiendo réplicas, ¿no? ¿Cómo es la situación actual en Haití? Bueno, pues por lo que estamos viendo, por lo que nos cuenta la gente, sigue siendo muy complicado. No se ha buscado un alojamiento, una ubicación al millón de personas que está absolutamente tirada. Se estaban intentando, cuando estuvimos allí, estuvimos hablando con arquitectos contratados por el gobierno, se estaba intentando buscar una solución a todos esos cientos de miles de personas, pero era difícil porque, claro, no hay espacios para garantizar higiene, para garantizar alojamiento, y ese es el principal problema, la sanidad, evitar que haya epidemias. Os podéis imaginar la cantidad de basura, la cantidad de riesgo de infecciones que hay, ¿no? Entonces la situación sigue siendo muy complicada. Parece que la ayuda ya está llegando más, pero todavía no se garantiza que el reparto sea un reparto justo, que llegue a todas las zonas. La relación entre los compañeros de la prensa, ¿cómo ha sido? Entre diferentes cadenas, medios. Pues yo creo que ha sido excepcional, porque en una situación tan dura, el que tiene un teléfono lo presta, el que tiene un bolígrafo lo presta, y yo creo que ahí se ve que hay compañerismo, ¿no? Incluso se comparten las historias. Nosotros hablamos con compañeros del periódico de Cataluña y te decían, oye, ¿te has enterado de que pues mañana Preval aparece, o de que el secretario de Estado de Cooperación viene? En esas circunstancias la verdad es que es difícil decir, bueno, yo voy a intentar sacar esta exclusiva para que no me pise. Ahí te olvidas. ¿Has visto algún compañero derrumbarse ante la tremenda situación? Hombre, yo creo que estábamos todos muy tocados, ¿no? Lo que pasa es que, lo hemos estado comentando estos días, es cierto que cuando tú estás trabajando tienes una barrera de protección, ¿no? Porque a mí me ha tocado, por ejemplo, pues tener que ir a grabar un reportaje, ¿no? Entré a un hospital para grabar un reportaje de amputaciones. Entonces hablabas me acuerdo el caso de una chica de unos 20 años que le habían amputado un brazo.
Claro, si tú hablas con esa persona en unas circunstancias normales, con mucho relax, quizás esa historia te impacta bueno, estás hablando con ella y te pones a llorar, pero cuando tú además estás pensando en el reportaje, eso te da una distancia, ¿no? Cuando te diriges a los personajes como periodista. Entonces es después, cuando llega la noche y te pones a comentar con los compañeros, es cuando a todos nos entraba un bajón, ¿no? Porque nos dábamos cuenta efectivamente de lo que habíamos visto y lo que habíamos hecho. Entonces, pues un compañero te contaba, es que yo hoy en el orfanato por poco me pongo a llorar porque he visto a 3 niños, pues yo en el hospital y era muy duro, ¿no? ¿Ayudó realmente la llegada de Estados Unidos a la población? Sí, ayudó muchísimo, porque era un país en el más absoluto caos, no había capacidad de respuesta y se puede criticar más, menos, o se puede estar a favor de la llegada de Estados Unidos, pero lo cierto es que a partir de que llegaron los marines se empezó a ver más ayuda por las calles y más seguridad. ¿Cuál es la imagen positiva que te llevas de Haití? Pues la imagen positiva lo que estábamos comentando antes, dentro de todo el drama de esta catástrofe tan enorme, de la devastación más absoluta, el ver cómo pues había familias dentro de los campamentos que, manteniendo su dignidad, lavaban a los niños en baldes de plástico, se mantenían limpios, se mantenían aseados como podían. Era impactante ver a la gente con esa fortaleza. Decías, esto si nos pasara a nosotros quizás no levantaríamos cabeza, nos quedaríamos noqueados, ¿no? Entonces esa capacidad como de sobreponerse de los haitianos te daba moral, porque decías, bueno, ojalá puedan salir adelante. Por otro lado son gente muy religiosa, quizás eso les hace ser más resignados, pero sí que nos dieron una lección de fortaleza y sobre todo se vio en el hecho de que había gente sobreviviendo 2 semanas o 3 semanas después del terremoto. ¿Y cuál es el peor recuerdo que te llevas? Hombre, pues el peor recuerdo es la muerte, ¿no? El ver tantísimos muertos, pero además tantísimos muertos no solo al principio, sino todos los días. 15 días después seguían apareciendo cadáveres debajo de los escombros. El olor a cadáver, que es una cosa que yo no sabía lo que era, y es algo que no se olvida. ¿Qué anécdota guardas? Es que anécdotas hay muchísimas, quizás sobre todo la solidaridad entre los compañeros y entre la gente que nos ayudaba allí muchísimo, ¿no? Porque hay que recordar que llegamos, no funcionaban los teléfonos, no teníamos dónde dormir, tuvimos la suerte de llevar tiendas de campaña, menos mal, porque había gente de la prensa que se había plantado de emergencia, le habían llamado de te vas a Haití y había tenido que dormir al raso. Entonces un poco el apoyo que nos dimos unos a otros yo creo que fue muy bonito.